Este es el grupo número 3 y está conformado por Esteban Félix, César Gómez y Onassis Florián, y estaremos exponiendo sobre el cristianismo, las cruzadas y la Edad Media. La Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente, marcada por importantes acontecimientos históricos, en los cuales tanto el inicio como el final de este periodo estuvo marcado por grandes cambios culturales, políticos, religiosos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia. La Edad Media se divide en tres etapas: la temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Temprana Edad Media. Comienza a finales del siglo V y llega hasta fin del siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina, heredada del Imperio Romano ya desaparecido. Desde el punto de vista político, se produce la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos romanos germánicos. En este periodo se desarrolló también el Imperio Carolingio. En la economía se pasa de producción esclavista, característica de Roma, al sistema feudal, que será característico de la siguiente etapa. Alta Edad Media. Abarca los siglos IX al XI. Se trata del momento del auge del feudalismo o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en los señoríos. Políticamente es un momento de descentralización del poder en el que los reyes tienen muy poco poder efectivo. La Baja Edad Media. Comienza a inicios del siglo VII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reapertura donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo social, la burguesía. Es el momento en que empiezan a desarrollarse las primeras transformaciones que luego llegarán a la Edad Moderna, al resurgimiento del sistema capitalista. Curiosidades de la Edad Media. Una de las curiosidades más destacadas era que los hombres y mujeres tenían oficios comunes, no había diferencia de sexos. Las mujeres y hombres se dedicaban al metal, o fueron espías o luchadores escritores. Los únicos oficios femeninos eran los que trabajaban la seda, porque ellas se consideraban que tenían las manos más delicadas. Hola, mi nombre es Enrique Florian Veloz y yo les voy a estar tratando sobre el cristianismo en la Edad Media. Lo que vamos a abarcar es su origen. La imagen cristiana de Dios se basa en la del judaísmo. Ambas creen en un creador benévolo y salvador del mundo, que también pide que el hombre responda con sus actos. Pero el mensaje principal del cristianismo es la creencia en la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo, que sufrió y murió en la cruz para redimir a la humanidad y luego resucitó. Su historia y su mensaje se recogen en cuatro evangelios del Nuevo Testamento, la base de la doctrina cristiana. El cristianismo de los orígenes se vio inmerso en intensos debates espirituales con sus rivales judíos y grecorromanos. A instancias del apóstol Pablo, la iglesia decidió llevar a cabo una misión activa para extender su mensaje a los paganos de todo el mundo. Siglo XVII, la iglesia tuvo dificultades para definir su imagen de Dios y su papel en el mundo. A menudo esto provocó guerras y persecuciones. Sus creencias. Creen en un único Dios, pero que existen tres personas distintas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la dogma del cristianismo, esto corresponde con el misterio de la Santa Trinidad. Concibe a la divinidad como un ser creador que participa activamente de su creación. Cree que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de los profetas. Considera a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. La muerte física es concebida como un pasaje a la vida eterna, en lo que los virtuosos accederán a la gloria de Dios y los pecadores serán privados de ella. Ahora vamos a tratar lo que son las ramas del cristianismo. La primera de ellas es la Iglesia Católica. La más numerosa de todas las ramas del cristianismo está integrada por la Iglesia Latina y las 23 iglesias orientales. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Esta se difundió por el territorio del Imperio Romano de Oriente y es la religión predominante en los países de Europa del Este, Rusia y Grecia, entre otros. El protestantismo
Se conoce con este nombre a diversas ramas de la Iglesia, reformada a partir del proceso iniciado por Martín Lutero en 1517. El orden jerárquico del cristianismo, que está ordenado por el Papa, cardenales, arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos, laicos y consagrados. El cristianismo en el Imperio Romano. Los cristianos se hicieron grandes ciudades del imperio, se hicieron con grandes ciudades del imperio, Roma incluida, y a finales del siglo II después de Cristo ya existían numerosas comunidades. Los gobernantes consideraban desleales, solían ser víctimas de persecuciones implacables y se refugiaban en las catacumbas de las ciudades. Al ser descubiertos, muchos optaban por morir mártires para emitir el sufrimiento de Jesús y los apóstoles. Sin embargo, en esta época surgió una estructura estable que garantizó su supervivencia de la Iglesia. La reforma constantiniana se hizo efectiva con los edictos de los años 311 y 313 y la política de Constantino el Grande. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. En el Imperio Romano de Oriente, la doctrina cristiana de la salvación se combinó con el antiguo culto al emperador y este se convirtió en juez, abogado del destino del hombre. La Edad Media y el Papado. A comienzos de la Edad Media, las órdenes monoteístas cristianas impulsaron el desarrollo de la civilización y educación de Europa. Como resultado de las donaciones, los monasterios también fueron terratenientes poderosos entre el siglo V y VII. La conversión del catolicismo de los pueblos germánicos arrianos reforzó la posición del obispo de Roma. El Papa, principalmente gracias a la alianza con Francia, el Papa se independizó de Bizancio y reclamó supremacía jurisdiccional como sucesor del apóstol Pablo. Desde la época de la coronación imperial, el Corlamagno por el Papa en el año 800, los papas y los emperadores romanos guardaron un estricto vínculo. Pero en 1504 el distanciamiento de Bizancio provocó un cisma entre la Iglesia papal del Occidente y la Iglesia ortodoxa del Oriente. Ahora vamos a tratar con los datos curiosos. El ritual obsceno de los sacerdotes cristianos después de la Santa Semana, o sea, luego de Semana Santa, a partir de los finales del imperio de la Primera Era, se inauguró un ritual obsceno denominado risus paschales, que practicaban los sacerdotes cristianos después de las fiestas de Semana Santa. Radicaban concretamente en que los sacerdotes, en medio de la misma, se subían los ropajes, descubrían sus genitales y tomaban sus penes. Masturbaban ante los fieles asistentes con el objeto de provocar risas. También sobre la práctica originaria del bautismo. Esto trata de los diferentes tipos de agua que se llegaron a utilizar anteriormente. Cuando no había agua bendita, se utilizaba agua muy caliente. Si no había agua muy caliente, se utilizaba agua muy fría. Y dado que no había ninguna de estas tres, se utilizaba agua corriente, pero el bautizado debía ser sumergido 3 veces. Está el aislamiento de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta se vio privada de lo que es el idioma latín, provocando que tuvieran pensamientos más bruscos y no formaran parte de la evolución de la Iglesia cristiana. También la verdad es lo que el Papa diga. Esto afirma que el Papa tiene el derecho o el poder máximo para opinar sobre temas dentro y fuera de la Iglesia. Dándole a continuación a la exposición, mi nombre es César Osnal. Ahora le vamos a dar una pequeña introducción de lo que fueron las cruzadas. Estas ocurrieron durante los años 1096 y 1291, las cuales tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. Durante el periodo de la cruzada, el papa del turno era Urbano II. Las cruzadas tuvieron divididas entre cruzadas menores y cruzadas mayores. En la cruzada mayores, la primera cruzada
la cual inició en el 1096 con una victoria cristiana y el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y en el establecimiento de los estados latinos del Oriente, y culminó en el 1099. La Segunda Cruzada, la cual tuvo lugar entre los años 1144 y 1148. A partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcidas, los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania marcharon por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego sintieron Jerusalén en el 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marchaban hacia el oriente pasaron por la península ibérica y retomaron Lisboa, Almería y Tarragona en el 1147. La Tercera Cruzada ocurrió en el 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control del califa Saladino, cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas costera de importancias con la firma del Tratado de Ranlá, que cedía el control de los musulmanes a la ciudad santa, pero permitía a los cristianos realizar su peregrinaje libremente. La Cuarta Cruzada, la cual inició en el año 1202 y culminó en el 1204, pero esta vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio Bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían agriado. Los cruzados se asedieron y conquistaron Constantinopla en el 1204 y saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Las cruzadas menores, la cual entre ellas está la Quinta Cruzada, la cual inició en el año 1217 y culminó en el 1221. Se proponía derrotar el Estado musulmán de Egipto como vía hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de toda la cruzada se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría. La Sexta Cruzada, la cual inició en el año 1228 y 1229, tuvo lugar esta cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en acatar sus órdenes. Fue la primera cruzada sin el apoyo papal. La Séptima Cruzada tuvo lugar entre los años 1248 y 1254 a cargo de Luis IX de Francia, una vez que la tregua firmada al término de la Sexta Cruzada venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en el 1244, venciendo al ejército cristiano y apoderándose para siempre. De nuevo el rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con toda su fuerza. La Octava y la Novena Cruzada, 25 años luego del fracaso de la Séptima Cruzada, Luis IX reintentó la conquista de las tierras musulmanas, desembarcando en Túnez, donde contrajo la disentería y murió a los pocos días. Entonces inició la Novena Cruzada, considerada parte de la anterior, cuando Eduardo de Inglaterra se suma a los esfuerzos del rey Luis y también fracasa en el año 1272. Unos datos curiosos que quiero aportar es que los soldados que participaban en esta cruzada tenían como recompensa la redención total a sus pecados. Otro dato curioso es que también las cruzadas se denominaban de esa forma, ya que se le otorgaba a los soldados complementos con el símbolo de una cruz, dando así a conocer la religión católica.